Muy bien. Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta qué quiere decir las obras de la ley. ¿Qué significa esto de las obras de la ley? Como les dije anteriormente, cuando el apóstol Pablo se refiere a las obras de la ley, se refiere mayormente a los 5 primeros libros, que es el Pentateuco o las leyes o los libros de Moisés. Esto es a saber, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Deuteronomio significa la repetición de la ley. Levítico significa la ley. De tal manera que cuando usted lee Levítico se da cuenta que está hablando de las leyes tanto de alimentación, de salud, así mismo como las leyes ceremoniales. En este día de la lección nos está hablando de muchas cosas, pero particularmente nos está mencionando lo que son las obras de la ley. Pablo dice aquí y se refiere 3 veces a las obras de la ley en el libro de Gálatas, el capítulo 2, versículo 16. Él se refiere a las obras de la ley. Y él dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Entonces, concluimos que el hombre es justificado, es salvado, es redimido, es perdonado por la fe. De tal manera que aquí dice, cuando él se refiere a las obras de la ley y menciona las obras de la ley, lo repite y lo repite. Él lo menciona más o menos unas 121 veces en las cartas de Pablo. Imagínense usted qué interesante, qué importante es por las obras de la ley. Pero ¿sabe qué? A pesar de que es muy importante, hacer las obras de la ley no le gana mérito a nadie. Somos pecadores y pecadores seremos siempre. Dice aquí, los primeros 5 libros de Moisés, el Antiguo Testamento entero, o incluso solamente el principio general. De tal manera que se refiere a una colección entera de mandatos que Dios dio al pueblo por medio de Moisés. ¿Qué es lo que estaba aquí entonces mencionando el apóstol? Bueno, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, podemos ver versículos 16 y 17, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto de las obras de la ley nadie será justificado. Si buscamos ser justificados en Cristo, dice, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. De tal manera que aquí el apóstol Pablo está siendo bien claro. Él nos está refiriendo y mencionando qué es lo que es la obra de la ley y la justificación. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que nos hace la ley? Es como un espejo. Nosotros vemos la ley nos señala el pecado, nos condena en cierta manera. Miren lo que dice el versículo 21. Pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados entonces? Por medio de la redención que Cristo hizo en la cruz. Versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. De tal manera que usted y yo somos justificados, somos perdonados, somos declarados inocentes, no por las obras de la ley, por obedecer la ley, guardar la ley o cumplir con los mandamientos. No. En realidad nadie puede cumplir, humanamente hablando, los mandamientos, porque la ley es espiritual, dice el apóstol Pablo, y yo soy carnal. Dice aquí, escuche lo que dice aquí, todos los requerimientos de la ley, en realidad dados por Dios a Moisés, no justificaban al pueblo de Israel. Dice, no importa cuánto nos esforcemos por seguir y obedecer la ley de Dios, nunca será suficiente para que Dios nos justifique. De tal manera que la ley requería o requiere absoluta fidelidad en pensamiento, en acción, y no solo parte del tiempo, sino todo el tiempo. Y no solamente para algunos de sus mandamientos, sino para todos. O sea,
todos los mandamientos, decía el salmista, encuentro placer, encuentro gozo en todos tus mandamientos. Pero aún con eso, con tanta sabiduría de la perfección de la ley, cuando nosotros cumplimos con la ley, puede ser que lo hagamos de manera contaminada. Hay cosas que hacemos muchas veces como seres humanos por motivos equivocados. Y de esto es lo que está mencionando aquí la lección. El significado de esto, de las obras de la ley, apareció allá por el año 1947, cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, y mayormente estaban escritos en hebreo. Ahora, y esto quiere decir lo importante o lo más importante de la ley. Esto marcaban los judíos como separados de los gentiles. Al final, el autor escribe que si seguían estas obras de la ley, serían considerados justificados ante Dios. O sea, el autor de todos esos libros del Mar Muerto decían, si el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero eso no le justifica. O sea, los mandamientos no son malos. El problema es nuestro pecado. Somos pecadores. Seremos pecadores hasta que muramos. Y cuando Cristo nos resucita, vamos a ser transformados. Ya esto mortal ya no va a ser mortal. Esto pecaminoso ya no va a ser pecaminoso. Esto corruptible ya no va a ser corruptible. Entonces se cumplirá totalmente lo que es la redención. Ahorita vemos la redención en parte, pero las obras de la ley no justifican a nadie. Nadie es salvo por cumplir o por hacer, ni aun los judíos. Por lo tanto, necesitamos del sacrificio perfecto, de la sangre de redentora. Necesitamos de la muerte de Cristo para ser justificados. Él cumplió toda la ley al morir en la cruz, sustituirme a mí, y Él murió en mi lugar, y ahora soy yo y tú declarados inocentes, justificados por la fe, por medio de aquel que murió en la cruz para darte perdón, salvación y vida eterna. Comprendamos qué nos enseña la lección en el día martes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que Él es. ¿Cuál es el fundamento de nuestra justificación? Descubramos qué nos enseña la lección.